¿Para quién es su pregunta, José Fabián? Para el maestro Soriano. Sí, repítela. ¿Cuál es el texto bíblico o puede ser el capítulo completo que indique la venida de la iglesia con Jesús del cielo después de celebrar las bodas del Cordero? Perfecto. Esa es la pregunta. Totalmente. Perfecto. Número uno, estamos hablando de dos cosas distintas, porque hablar de la boda del Cordero es meterse a Apocalipsis 19 y decir que Cristo viene sería buscar otro texto, ¿verdad? Existen dos textos muy importantes para creer que Cristo viene con la iglesia y no es necesario ni siquiera abundar mucho porque los mismos documentos que tenemos Polanco y yo lo dicen, pero bíblicamente, por ejemplo, podemos citar a Colosenses 3:4 que dice lo siguiente: y cuando Cristo se manifieste, del griego fanero, vosotros seréis manifestados con él en gloria. Esa es una referencia de que Cristo viene con la iglesia. La segunda referencia es Tesalónica 3:13, que le han caído como la conga a ese texto, porque el texto, la palabra santo se refiere a ángeles, la palabra santo es agios en griego y puede incluir ángeles o hombres, increyentes. Pero lo que más me gusta de Tesalónica 3:13 es que la palabra en su venida es parousia. Hay que manejar los conceptos. No es ergomai. Si hubiera sido ergomai, creo que Cristo viene con los ángeles. Si hubiera sido Apocalipsis, Cristo se revela con los ángeles. Si hubiera sido agios, pero como la palabra es parousia, cuando dice en su venida, en su parousia, es en su reunión con los santos. Esa es la correcta interpretación. Por eso creo que ese verso, junto con Colosenses 3:4, da la pauta para decir que Cristo viene con la iglesia. No solamente el texto, de ahí se valió la Didash, la cual dice en el capítulo 16, verso 7, lo siguiente: porque cuando Cristo venga, habrá una resurrección de los muertos, como así se dijo. Vendrá el Señor y con él todos sus santos. Hablando de este texto. Y todos los textos, los padres apologistas, dicen lo mismo. Esa es mi respuesta. La segunda pregunta que tenía en el tapete la tiene Ricardo Díaz en el orden de levantar la mano. Ricardo Díaz, haga su pregunta. ¿Dónde dice la Biblia que la iglesia estará 7 años en el cielo y estará celebrando una boda en el cielo? Amén, amén. No, varón, yo nunca he utilizado la expresión de que duraremos 7 años en la tierra, yo siempre en el cielo. Yo siempre he dicho que estaremos con Cristo, apantesis, la palabra, y recibiremos a Jesús en el aire, es apantesis, que es un encuentro con Cristo. De ahí que la gente interprete que se va para el cielo o que se va para Marte, es otra cosa. Yo sé que tendré una reunión con Cristo en el aire. Eso es lo bíblico. Okay. ¿Y las bodas? ¿Y las bodas? Bien, la boda del Cordero es una alusión simbólica que Apocalipsis hace me parece que Apocalipsis 19. Dice, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Los pretribulacionistas creemos que esto es un símbolo del regreso de Cristo con la iglesia a la tierra. Que nos basamos ¿dónde? En Apocalipsis 17, cuando se ve a Cristo como símbolo también viniendo y dice que los que están con él son los fieles, son los elegidos y son los llamados. 3 características que son perfectamente compatibles con la iglesia de Jesucristo. Tiene una pregunta David Simeón, adelante. Bendiciones a todos. Bendiciones para la vida del profesor y bendiciones para la vida del doctor. De verdad que nos hemos gozado bastante. Bueno, una pregunta quiero hacerle a ambos. Esto es para los dos. Y me encanta la historia. Yo quisiera saber si los reformadores hicieron hincapié en lo que es el rapto. La pregunta es para los dos. Si los reformadores, como buenos historiadores que son ambos, hicieron hincapié o se refirieron a un rapto. Maestro Polanco. Ninguno de los reformadores hay evidencia de que hicieron referencia a ningún rapto pretribulación. Nosotros sabemos ya a qué se están refiriendo. Okay. No hay evidencia histórica que ningún reformador haya hecho referencia a ningún rapto, ni secreto, ni previo, ni nada por el estilo. No hay nada escrito.
Ok, esta ha sido la respuesta del maestro Polanco. La pregunta fue para ambos, para los dos. Entonces, Amén. maestro Amén. Soriano, la misma Ok, pregunta para ok. usted. Ok, hermano, mire, ¿y cómo Calvino y cómo Martín Lutero van a hablar de un rapto si ellos eran de trasfondo amilenialista? Permítame explicarle. Ireneo de Lyon, Efraín de Nisby, Victorino de Petan, del 1 al 3, siglo 3, interpretaban de manera literal y eran premileniaristas que creían en el regreso de Cristo para instaurar el reino. Ahora, cuando entra Agustín de Hipona en el siglo IV, influenciado por Orígenes, lamentablemente introduce el método alegórico. ¿Y qué significa esto? Que comenzó a interpretar de manera no literal el reino milenial y dijo que ya estábamos en el reino milenial y estaban simplemente esperando a Cristo cuando pasaron los 1000 años simbólicos. Este fue el trasfondo que encontramos nosotros a los reformadores. Luego, en el año 1500, con Joseph Mede, se comienza a retomar lo que es el método de interpretación literal y comienza a aparecer el término rapto, que también lo utilizó Joseph Mede, Morgan Edwards, John Hill, 1748, diciendo que el arrebatamiento ocurriría 3 años y medio antes de la venida de Cristo. Era mi tribulacionista, pero ningún padre, ningún reformador, ninguno, ni Martín Lutero, ni John Hus, ni ninguno de esa gente podían ni entendían el arrebatamiento pretribulacional, porque se lo debemos a Agustín de Hipona, gracias a lo que es Orígenes del siglo III, que introdujo lo que es el amileniarismo y el método alegórico. Y si ellos en ese siglo no lo entendieron, entonces, profesor Soriano, ¿quiénes fueron después los que vinieron a enseñar eso? Los formadores no lo entendieron, hablaron de una manera equivocada, no pudieron transmitir. Entonces, ¿quiénes fueron que trajeron eso entonces, luego de los reformadores? Repito, porque ya me hiciste otra pregunta, que no es el formato, pero te voy a responder, pues ya hiciste la pregunta. Ellos ser amileniaristas creían simplemente, en su mayoría, algunos de trasfondo histórico, creían simplemente que Cristo vendría y que la resurrección ocurriría de manera universal. Ese es el enfoque de ellos. Por eso se lo debemos al método alegórico que introdujo Agustín de Hipona, que entró en un oscurantismo sobre lo que es estos tipos de temas, negando entonces que Cristo tendría que venir previo a la tierra para establecer el reino milenial. Por eso escúchame, por eso es que el arrebatamiento de la iglesia, ni post ni mid, lo podían comprender los reformadores. Pero que Agustín expone muchos años, siglos antes de los reformadores. Entonces, si los reformadores están, por eso, porque los reformadores estaban bajo esa mentalidad amilenialista. Lo pueden investigar, ahí está la historia. Ellos creían. Entonces, después de los reformadores, ¿quién es que viene y enseña esto? Entonces, bueno, luego, en el 1500 y tanto, con Joseph Mede, hay otros que lo tengo ahí escrito, retoman lo que es la interpretación literal premilenialista y comienzan a enseñar sobre la venida de Cristo previo al milenio y por ende el arrebatamiento de la iglesia, sea antes, durante o después, porque Joseph Mede enseñó el mid-tribulacionismo y John Hill enseñó el pre, pero tanto uno como los otros enseñaron la postura que tenían los padres apostólicos antes de Agustín de Hipona. El maestro Polanco respondió la pregunta bien y dijo no, porque esa fue la pregunta de David Simeón, si los reformadores escribieron. Y el maestro Polanco dio una respuesta buena, dijo no, y porque realmente no escribieron. Ahora bien, el maestro Soriano dio la explicación del por qué no. Tenemos ahora en el número 4 de las preguntas a Raiden Canario. Raiden Canario, si usted está ahí, adelante con su pregunta y para quién es la pregunta, si es para ambos o si es para un expositor en particular. Bueno, yo lo que quiero es decir que me gustó la forma en la cual... un momento. Pregunta. Raiden, preguntas. Ok. La pregunta mía es la siguiente. ¿Cuándo... ¿me escuchan ahí? Sí. La pregunta mía es la siguiente. Se me va a apagar el teléfono. ¿Cuánta prueba? Cambien. Ok, vamos a darle la oportunidad a Raiden Canario luego, si ahora va a buscar un de estos, ¿cómo se llama? Un cargador, pero mi hermano Ángel.
Buenas noches. Sí, la pregunta mía es rápidamente. ¿Cuándo yo puedo determinar un contexto específico para tomar de manera literal cuando voy a razonar o cuando voy a llevar mi argumento? Me explico. Basado en el contexto, en todo el sentido general. En todo el sentido general. El término de en Tesalónica. ¿Cuál es el contexto realmente que yo debo de aplicar, que yo debo de tomar? ¿Cuándo sí y cuándo no? Porque cuando escuché el valioso argumento del maestro Soriano, he podido ver en algunos de sus argumentos de que tomo el contexto cuando quiero y lo suelto. La pregunta mía es, ¿cuándo realmente o qué tipo de contexto yo debo de tomar en cuenta a la hora de formular basándome en Tesalónica? Bien, como él no dijo para quién era la pregunta, creo que es abierta, yo voy a responder. Primero. Creo que dijo que era para Soriano. No. Él se refirió a Soriano, a una respuesta que Soriano dio. ¿O me equivoco? Adelante usted entonces, maestro. Como decía ahorita el maestro Soriano, la palabra parusia, para usted entender de qué se trata, tiene que conocer el contexto donde aparece la palabra, porque parusia es presencia, llegar. Ahora bien, las dos cartas de la tres que escribió Pablo a la comunidad de Tesalónica tienen un tema en particular. El tema es la segunda venida de Cristo. En la primera carta que tenemos aquí, lo que se llama Apocalipsis, 1 Tesalonicenses capítulo 4, del verso 13 al verso 18, el tema central es la segunda venida de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque es el contexto de las dos cartas en general. No aparece otro tema. Es la segunda venida de Cristo en gloria. Segundo, cuando usted lee primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante, es importante que usted entienda las razones por las cuales se escribe esto. Cuando Pablo dejó la iglesia establecida y se va a Corinto, llegaron desde el norte de África unos maestros en la cual regaron una carta por toda Tesalónica explicando que ya la segunda venida de Cristo había sucedido. Entonces el coloso Pablo envía a Timoteo a esta gran ciudad para hacer una supervisión del orden como estaba la iglesia. Y cuando Timoteo regresa hacia atrás con la información y le explica a Pablo lo que estaba pasando, entonces Pablo procede a escribirle. Y es aquí que Pablo le escribe en relación a la segunda venida de Cristo en la primera carta. Pero 2 años después, Pablo se enteró que ellos dejaron de hacer lo que tenían que hacer porque creían que Cristo venía ahí en ese momento. Y entonces que Pablo le escribe la segunda carta donde dice con relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él. No queremos, hermanos, que se equivoquen como por carta, como si fuera nuestra, porque no vendrá sin que antes se presente estas dos cosas: la apostasía y el hombre de pecado. O sea, ningún evangélico que aprenda a leer la Biblia de ayer a hoy puede desatender de que Pablo acaba de decir que Cristo no va a venir hasta que se presente el periodo de apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Cualquier movimiento, cualquier escuela de pensamiento, que sea la que sea, no puede jamás separar que los creyentes en Cristo van a participar del ascenso del anticristo al trono. Pablo lo dijo claro. Así que todo el contexto de las dos cartas de Tesalónica está relacionada ¿con qué? Con la segunda venida de Cristo. No hay otro tema. Es el único, un solo. Y cuando usted me dice a mí, ponga atención aquí, cuando usted me dice a mí,
No, porque Primera Tesalonicenses 4, verso 17 habla de un arrebatamiento. Yo le digo que antes del 17 está el 15 y el 15 dice con relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que el tema central es la venida de Cristo, la venida de Cristo. Y la venida de Cristo incluye que un arrebatamiento. Pero primero hay que pasar por el periodo de qué? De apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Tiempo. Amén. Doctor Soriano, ¿quiere abundar algo sobre eso? Pero claro, hermano. Lo primero es que yo nunca me he salido del contexto. Lo primero que yo dije es que tenemos que ver el contexto, tomando en cuenta que la terminología, lo que nosotros tenemos en la mano es la Reina Valera y entre otros en el castellano, mi hermano, es la Biblia, se fue escrita en varios idiomas, en hebreo, con porción en arameo, y el Nuevo Testamento, lamentablemente, vamos a decirlo así, para muchos que no les gusta el griego koine especialmente, que es un conjunto conglomerado de lenguas que después voy a entrar en un detalle, no seré en este debate porque realmente el tiempo se me cumplió, pero entraré en debate. Lo primero es, hermano, que para poder establecer un contexto, tenemos primero que entender 5 cosas. ¿Quién escribe? ¿Por qué se escribe? ¿Cuándo se escribe? ¿Dónde se escribe? ¿Y en qué terminología? ¿En qué idioma se escribe? No estamos negando que el contexto sea la venida. Lo que estamos explicando es que la palabra venida ha sido mal traducida y por lo tanto tenemos que irnos atrás a ver cuál es el contexto de la palabra. Es lo primero. Parousia es un término político que alude a que un rey visitaba una ciudad, es lo primero, pero primero los nobles salían afuera a recibirlo. Ahí hay otra palabra griega, apantesi, que es un encuentro amistoso, una reunión que tenían antes de entrar juntos, acompañados a la ciudad. En ese contexto, con esa palabra, que Pablo era un erudito, fue que se escribió la venida. Ahora bien, en Mateo 24, y no estoy saliendo de contexto, estoy usando diferentes textos en sus contextos, haciendo una comparación. En Mateo 24 te voy a enseñar las 2 palabras. Los discípulos le preguntan en Mateo 24, ¿qué señal habrá de tu venida? Oye bien, ahí tú puedes irte al internet, a cualquier diccionario griego, y te va a decir qué señal habrá de tu presencia. Porque presencia, aparousia, significa un lapso de tiempo para resolver algo. Y como se habló de la destrucción del templo, ellos querían saber qué iba a hacer Cristo concerniente al futuro de los israelitas. Que en Hechos 1, la pregunta que le hacen cuando Jesús resucita es, ¿vas a instaurar el reino ya en este tiempo? Para que tú veas la mentalidad de ellos, que ellos querían eso para allá. Sin embargo, Cristo le cambia la palabra a Mateo. En Mateo 24:30 ya no usa parousia, ahora usa erjomai. Ojalá que tú lo busques para que tú lo veas. Dice... entonces, inmediatamente después de la atribución de aquellos tiempos, dice, verán al Hijo del Hombre viniendo. Y ahí no es parousia, ahora es erjomai. ¿Y sabe qué significa erjomai? Significa eso mismo, un acto espontáneo de llegada. Entonces, no me nadie me diga a mí que vámonos al contexto de una traducción cuando existen terminologías, palabras griegas, arameas. No me digan a mí eso, hermano. Una palabra griega puede significar muchísimas cosas. Un ejemplo, la palabra tocar. ¿Sabe, Isidro? Lo que significa tocar. Hay una palabra que se llama hapto en griego, y hapto se traduce como toque en todos los sentidos del Nuevo Testamento. Corintios 7, no es bueno que el hombre toque a mujer. Entonces, si tú tocas a una mujer en el hombro, tú estás pecando. No, hapto ahí significa relación sexual. Sin embargo, en Mateo 8:3 le dice a aquel enfermo, Señor, si tú quieres, sáname. Y dice, sí quiero, y le tocó. Te pregunto, ¿tuvo Jesús sexo con el hombre enfermo? ¿Fue? Claro que no, porque ahí hapto es simple toque. Lo mismo en Juan, cuando se encuentra María Magdalena, creo que Magdalena, con Cristo, dice que lo iba a abrazar. ¿Y qué Cristo le dice? Ustedes son eruditos, no me toques. ¿Qué le está diciendo? No tenga una relación conmigo. No. Entonces, vamos a ubicar los textos dentro de su contexto. Para finalizar con esto, Tesalónica 1, la parousia es con relación a los que mueren en Cristo y el arrebatamiento arpazo, ¿verdad? En segunda de Tesalónica, a Pablo, como dijo el doctor Polanco, muy de acuerdo con él, a Pablo le llega la noticia de que ellos están turbados porque están en una persecución. Entonces, capítulo 1, si vamos a hablar del contexto, tenemos que hablar del contexto del texto, contexto del párrafo y el contexto del libro que
Ángel lo sabe muy bien lo que estamos hablando. En el capítulo 1 de Tesalónica 2, él primero le habla del apocalipsis, la revelación de Cristo y el reposo que le va a dar Cristo a ellos cuando regrese. Sin embargo, si Pablo le dio a ellos ya una mirada panorámica de su venida, ¿por qué en el capítulo 2 repite lo mismo? Ciertamente está hablando de otra cosa. Ese pero significa pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con él, que no fue lo que dijo en el capítulo 1. Ya el Tesalónica 2 ya está hablando de la manifestación de Cristo, la parousia, con relación a la persecución y la manifestación del anticristo. En el capítulo, en la primera está hablando de la parousia de Cristo con relación a los que mueren en Cristo. Y en la segunda, con la parousia de Cristo con relación a los que están siendo perseguidos. A pesar de que están hablando de la parousia, lo están diciendo en dos contextos distintos. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Esa fue mi respuesta. Wilber Ciprián, en la línea de preguntas. Wilber Ciprián, ¿está ahí Wilber Ciprián? Amén. Shalom, shalom. Gracias y paz, bendiciones a todos. Haré mi pregunta rápido. Yo tengo una pregunta para el maestro Polanco y una para Soriano. No sé si puedo hacerla las Pero dos. vamos a hacer una, Wilber, porque es que tenemos mucha mano levantada y como dijo el maestro, tiene el tiempo. Haremos una sola y vamos a hacerla para los dos entonces a sola. El maestro, basándonos a las fuentes del maestro Soriano, él menciona a Victorino de Petao o Petovio y él menciona como el primer exégeta latino, que es verdad, y lo usa como una fuente fidedigna. Ahora, vemos que este señor hace una mala interpretación con las estrellas y Satanás, que el diablo, la parte de los ángeles con Apocalipsis capítulo 12, también pensando de que su pensamiento es futurista. Mi pregunta es, ¿qué tan fidedigna, objetiva y concreta es la opinión, el comentario de Victorino Petao, sabiendo que ha cometido errores de interpretación en los símbolos apocalípticos y desde su posición futurista? ¿Qué tan fidedigna es con esos errores? Esta es mi respuesta. Del 1 al 10, 0. Del 1 al 10, 0. Excelente. El doctor Soriano. Amado Polanco, le corrí un poquito modestamente. Si es del 1 al 10, usted dice 0, entonces sería el 0 del 10 que usted está diciendo. Me copió, ¿verdad? Con todo su respeto. Está bien. Okay. Maestro, vamos a hacerle un poquito más consciente con Petovio. Vamos a darle del 1 al 10, a ver. No, del 1 al 10 yo no le puedo dar ni 1. Es 0 que le doy. 0. Lo que pasa es que, al parecer, muchas personas no conocen el trasfondo histórico de este personaje. No saben lo que él hizo, no saben lo que él escribió, ni lo que él interpretaba. Me toca a mí, ¿verdad? Ok. Vale. Amén. Lo primero es que... defiende a Petovio ahí, defiende a Petovio. Sí. No voy a defender, oye. Número uno, si estamos hablando de evidencia, no de fidelidad, ¿qué te puedo decir? La mentalidad. Por ejemplo, te voy a contestar con esto. La palabra átomo, oye bien, la palabra átomo tenía una connotación, oye Wilber, tenía una connotación en aquellos tiempos de que era indivisible. No se podía dividir. Resulta que el apóstol Pablo, cuando dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, en un momento, ustedes buscan el contexto griego y es en un átomo. ¿Por qué usted cree que Pablo usó la palabra átomo? Se equivocó Pablo porque se ha descubierto hoy en día que los átomos son divisibles. Sin embargo, la intención de Pablo era decir lo siguiente: será tan rápido ese evento que no se va a dividir, no se va a saber, o sea, es de tan rápido. De igual manera, en este caso, Victorino Obispo de Pétamo, su mentalidad era transmitir algo, aunque sea equivocado. Al él atribuirle a la mujer que es la iglesia, él estaba hablando de que la iglesia no sería tocado por el diablo en ese momento de tribulación. Esa es la mentalidad de Victorino. Hoy en día los exégetas, incluyéndome a mí, sabemos que la mujer no es la iglesia, sino que es Israel. Pero ¿qué es lo que quería demostrar Victorino? Lo que apoyó Efraín de Nisbi, Ireneo de Lyon y también otro documento por ahí, de que la iglesia, ¿verdad? Esto es un sector, sería levantada, guardada y no tocada por el maligno en esa tribulación. Esa era la mentalidad de Victorino.
Dios bendiga. Tengo aquí a Jason Hernández. Jason Hernández, ¿está por ahí Jason Hernández? Estamos aquí, Dios bendiga, Dios bendiga. Haga su pregunta, Jason. Amén. Yo en realidad tenía dos preguntas, pero por el tiempo no la voy a hacer. Voy a hacer una sola. Vamos a hacer una para darle tiempo. Soriano, la pregunta. ¿Qué significa o cómo usted me puede explicar el texto de Apocalipsis 3:10 cuando hace la referencia de la palabra guardar? El Señor dice que por cuanto ha guardado la palabra de su paciencia, el Señor también lo va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir. Ok. Perfecto. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, me imagino que está hablando de Apocalipsis 3:10, ¿verdad? Te guardaré de la hora de la prueba. Eso es un tema, hermano, de años de debatir. Bueno, lo primero es que se le ha hecho a este Apocalipsis mucho bullying, mucha crítica. Los raptistas utilizamos mucho este texto para hablar de que la iglesia no pasará por la tribulación o por la ira. ¿Por qué? Por lo siguiente, muchos han enseñado, yo no sé qué tipo de griego que le están enseñando a la gente. Yo escucho muchísima gente hablando griego y la G no la tienen por ningún lado, hermano, escúcheme, hay que ser sincero. Chequen bien a quién está enseñando usted el griego, porque hay gente que habla un griego que parece chino, porque yo no lo entiendo. Ok, lo primero es que la gente cree que Apocalipsis 3:10 se traduce de la siguiente manera: yo te guardaré durante la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No es durante la hora de la prueba. Según la gramática y según el origen griego, dice, te guardaré distante de aquella hora de prueba. Lo pueden verificar en cualquier texto. Vayan a Strong, hay una página muy buena y le va a decir así mismo. Fuera de, no durante de. ¿Por qué? Porque lo que conocemos un poquito nada más del griego koine, del texto griego de la Biblia, sabemos que las palabras griegas, cuando se le añade una preposición, son modificables. Tereo, que es la palabra guardar, junto con ek, ahí, que es la preposición, significa exactamente guardar de. Ahora, si la pregunta es que si yo utilizaría este texto para decir que la iglesia no pasa por la tribulación, yo lo utilizaría con una condición. ¿Cuál condición? Siempre y cuando se asuma de que las 7 iglesias del Apocalipsis representan a todas las iglesias de todas las edades. Si las representan, no hay problema. Ahora, si es algo específico, de un tiempo específico, pues entonces no la use para eso. ¿Por qué? Mire, la palabra guardar, me dijeron que sea breve, pero guárdate la última explicación. La palabra guardar depende de la preposición, del acto y del contexto. Por ejemplo, Colosenses 1:13, hablando, Pablo dice que Cristo nos ha librado de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino amado. También en 1 de Juan 5:18, y por último dijo, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, Apocalipsis 3:10 tiene esta misma consonancia, ser guardado durante, distante de. Cuando habla de la hora, y con esto concluyo, la palabra hora es muy importante aquí porque habla de tiempo y no excluye todo el día, sino excluye esa porción, ese momento. O sea, la iglesia siempre ha pasado por tribulación, siempre, fuerte. Pero aquí, cuando hablamos de la hora, hablamos de algo específico. Y creo que en ese contexto es que muchos raptistas lo entienden. Dios bendiga. Ok, esa pregunta, maestro Soriano, como no tenemos mucho tiempo aquí en el grupo, la vamos a seguir analizando la hora. Es muy importante. Luego tengo aquí a Raúl Mateo, nuestro hermano Raúl Mateo, nuestro extrovertido hermano Raúl Mateo. Raúl Mateo tiene una cualidad y es que le gusta hacer preguntas. Así que está en sus aguas, hermano Raúl Mateo. Fuego. Bien, hermanos, gracias y paz. Me pregunto acerca de el cielo. Esta pregunta es la siguiente. ¿En cuál texto del Nuevo Testamento dice en la Biblia que seremos llevados al cielo? Soriano. Bien, vuelvo y hago, antes de todo, permítame decirle, todo lo que yo leo, lo leo de mi libro. Yo tengo un libro que se llama Rapto Bíblico y me gusta leer para que no se me escape nada. Aquí hay captura de pantalla, por si acaso alguno lo quiere ver, no hay problema. Lo otro es que dije, número 1,
que no especifico nunca que vamos al cielo, porque hay controversia con eso, y creo que lo importante no es si vamos al cielo, lo importante es que estemos con Jesús, donde Jesús esté, yo voy a estar, hermano. Para mí Jesús es el cielo, donde esté Jesús. Si Jesús está aquí, para mí el cielo está aquí. Yo no cambiaría a Jesús ni por 1.000.000 de ángeles, hermano. Eso es lo que yo digo. Claro, yo creo, ¿verdad?, que la iglesia estará en el cielo, y creo que va a durar un periodo de tiempo, porque yo creo, ¿verdad?, que la iglesia estará en el cielo, y creo que va a durar un periodo de tiempo. Porque yo digo, y me pongo un poco neutro con esto, porque hay multitud de interpretaciones y a mí no me gusta debatir posiciones. Sin embargo, ¿de dónde viene la teoría que se dura 7 años en el cielo? Es a través de la teoría y de la postura de la semana 70 de Daniel. 70 semanas son determinadas sobre tu pueblo, de las cuales han pasado 69. Según teníamos que entrar en detalle para entender por qué no ha comenzado las 70, sabiendo nosotros que en el 445, con la orden de Artajerjes, a Nehemías se comenzó la construcción de los muros de Jerusalén, y el 32 después de Cristo entra Cristo triunfal, ahí cumpliendo las 69 semanas, 483 años, literalmente, hermano. Pueden hacer cálculos. Sin embargo, la última semana de Daniel, algunos suponemos que no ha iniciado, porque para que inicie tendría que cumplirse 5 cosas. ¿Cuáles 5 cosas? Tendría que, primero, ungir al santo de los santos, sellar la profecía. Hay otras cosas ahí que tienen que ver con traer la justicia perdurable, entre otras cosas. Cosas que cuando se acaben las 70 semanas tienen que cumplirse. Por lo tanto, no se han cumplido. Por lo tanto, tiene que faltar algo. Y ese algo tiene que ser la última semana, pero es un poco distante del tema. La respuesta oficial mía es simplemente que la iglesia será arrebatada, se encontrará con Cristo en el aire, posiblemente subiremos al cielo, Juan 14, no sé, o simplemente descenderemos con Cristo. Adelante. Shalom, shalom. Gracias, paz y salud. Gracias, paz y salud. Bien, mis amados, este tema de hoy ha estado candente de ambos expositores, Polanco, como lo caracteriza, y el doctor Soriano por igual. Mi pregunta es la siguiente. Ya sabemos que las posturas son posteriores, que los primeros cristianos no tenían postura que lo dividía. Me explico. Po, pre y mi, eso es algo que apareció después. Bien, pero basado en eso, quiero hacer mi pregunta para ambos expositores. Las acomodame aquí. Voy. El arrebatamiento de la iglesia. Repito, el arrebatamiento de la iglesia. El regreso de Cristo para arrebatar a su iglesia o a lo que se conoce a sus escogidos. Será antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación, y a dónde se la va a llevar. Shalom. Ok, yo voy a responder de primero. El arrebatamiento del creyente que esté guardando la palabra y que esté en santidad el día que Jesús venga en su segunda venida es al final de la gran tribulación. ¿A dónde se va a llevar Jesús a los creyentes? El apóstol Pablo usa una figura muy conocida en su tiempo, y era que los jerarcas romanos exigían un protocolo cuando ellos iban a llegar a una ciudad, llámese un cónsul, un senador, un pretor, el mismo emperador. Exigían que las autoridades civiles, militares y religiosas de la ciudad salieran fuera de la ciudad para recibirlo. Entonces, lo que Pablo está haciendo es usando una metáfora para mostrar lo que va a suceder cuando Cristo venga en su segunda venida. Y si ponen atención al texto cuando estamos leyendo, dice que quienes salen a recibir al Señor son los creyentes. No es que Cristo nos viene, son los creyentes. Y nosotros
comenzaremos a reunirnos con él en la nube. En la nube. No habla de cielo en ningún momento. Dice que viene en la nube con sus santos ángeles. Bueno, hermano, Dios le bendiga primeramente, o en primer lugar, si se puede decir así. Mi postura, ¿verdad? Pre-tribulacionista, nosotros creemos que la iglesia es arrebatada antes del día del Señor, de la tribulación, y nosotros creemos que la iglesia viene con Cristo en su segunda manifestación, en su erjomai. Vuelvo y le digo, hermano, la interpretación a partir de la terminología es muy importante. Los copistas sabían muy bien lo que escribían, no estaban locos. Ellos sabían lo que estaban escribiendo, ahí no había un desorden. Sí, por ejemplo, en Hebreos 9:27 dice que Jesús aparecerá por segunda vez. A mí me sorprende que el autor de los Hebreos, siendo un texto griego, no puso ni parousia, ni ergomai, ni apocalipsis, puso jorao. ¿Y por qué puso jorao, hermano? Cuando jorao ni siquiera tiene que ver con manifestación, porque tiene que ver relacionado con su primera venida. O sea, jorao significa ver de cerca. O sea, y va a ser tan literal, tan real, que va a ser tangible. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, Juan 14 y Hechos 1:11. Juan 14, cuando Cristo dice, vendré otra vez y os tomaré, la palabra original tomaré, significa intimidad, o sea, estar de cerca, tomar en sentido de familiaridad. Lo mismo ocurre con Jesús en el libro de Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 1:11, o me parece que el 1 o el 11, cuando Jesús sube al cielo, fíjense que dice, este mismo Jesús que fue tomado, oiga bien, así mismo volverá, pero tomar ahí es la misma palabra. Ahí es ana lambano y allá es para lambano. Para lambano es una palabra que utiliza Mateo también con referencia al niño cuando dice y tomó al niño. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que es importante entender por qué los escritores utilizaron los diferentes tipos de terminología. ¿Qué tenía Pablo en mente cuando usó parousia? Eso mismo, hermano, que la iglesia recibiría a Cristo en el aire, tendría una reunión, porque recibir es apantesis, significa un encuentro, y esto es atemporal, no se sabe el tiempo. Al que le diga a usted que va a venir de una vez, no se sabe el tiempo, porque una reunión está sujeta a las circunstancias. Entonces, de ese modo, regresaban para atrás con el rey, en este caso con Jesucristo. Eso es lo que, concordando con Polanco, lo que está diciendo, esa es la mentalidad que tenía Pablo. Esa es mi respuesta. Tengo a Jeremy. Hermano, si cuando te vaya a hablar puede mostrar su cara, hermano. Aquí no se comemos a nadie. Tengo a Jeremy aquí. Jeremy. Ok, comienzo. Yo tengo dos preguntas. Es de lo mismo, pero voy a hacer lo posible de juntarla las dos en una. Bien, con respecto a la venida de Jesucristo, la pregunta es para los dos. Quiero que primeramente me conteste Soriano y que por favor me contesten en español, ya que yo no hablo griego. Es un favor que le pido. La pregunta es la siguiente. En el Nuevo Testamento nosotros vemos que la Biblia habla de venida de Jesucristo. Una para hacer referencia a la primera venida, la primera vez que vino, la primera vez que se presentó, la primera vez que apareció. Otra para hacer referencia a la segunda vez que vendrá, a la segunda vez que se presentará y a la segunda vez que aparecerá. Aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ya que los pretribulacionistas dicen que en el arrebatamiento o en el rapto secreto no se cuenta como una venida. Utilizando este verso de Primera de Tesalonicenses 4, dice en el versículo 5 lo siguiente. El 14 voy a leer. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. O sea, si aquí dice venida, en hebreo dice venida, y en todos los demás versos del Nuevo Testamento dice venida, ¿de dónde sale la idea de decir que cuando rapte la iglesia no es contada como una venida? Cuando en todos los textos donde hace referencia al retorno de Cristo, se hace referencia a la palabra venida. ¿Me escucharon? Perfectamente. Ok, la pregunta es para los dos. Adelante, maestro Polanco. Amén. No sé, contesto primero. ¿A quién tú quieres? Dale. Sí, Soriano, bueno, Soriano mira, primero. la pregunta, yo creo que va dirigida a Soriano, ya que dijiste que no quiere que te contesten en griego. Exacto. Sí, creo que por ahí va la cosa. Soriano, adelante. Perfecto. Mira,
Número uno, tú tienes que entender algo. El Nuevo Testamento no fue escrito en español. Tú tienes una versión, tú tienes una traducción. Aún tú has nacido en el tiempo que usaba la Biblia latina. La latina fue tomada del griego. Igualmente, el Antiguo Testamento, cuando yo voy a estudiar un tema, yo tengo que irme obligatoriamente a los contextos hebreos para yo entender lo que se está hablando. Los contextos son muy importantes. Nada más te voy a responder con esto, para no contar mucho, porque yo he hablado mucho. La palabra venida le han puesto así mismo en nuestra versión, venida para todo. ¿Me entiendes? Es lo primero. Lo segundo que dijiste es que nadie ha dicho que no se está hablando de la venida. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que tenemos que tomar en cuenta cuál es la palabra por venida que se tradujo en cada texto según su contexto. Porque ciertamente el apóstol Pablo dijo miles de idiomas en el mundo y ninguno carecen de significado. Es lo que yo trato de decir. Por ejemplo, cuando dice la palabra que el Señor se manifestará, una palabra manifestar ahí es fanero. Y fanero significa aparición, iluminación, algo que se hace aparente, hablando de que la venida de Cristo será realmente literal y aparente. No sé si tú me entiendes lo que te quiero decir. Hebreo 9:27 usa jorao por aparecer, muy distinto a esto, para hablar de otro en comparación a su primera venida. Amén. Pero lo que te estoy explicando es que tú tienes una versión. Si tú tuvieras, por ejemplo, ¿por qué fue que la Septuaginta se escribió en griego, siendo un texto hebreo? Por los judíos que conocían el griego. Entonces, la venida de Cristo, la palabra venida, que es el problema aquí, ha sido traducida como venida y ya, como regla, como venida, como llegada espontánea, cuando realmente en el original tiene una cantidad de significado. Solamente eso no creo que tenga mucho problema con el tema que estamos discutiendo hoy. ¿De dónde sale la idea de que en el rapto no es contada como una venida, cuando en todos los versos donde se hace referencia a venida, aparición, presentación? O sea, es un poco específico. Ok, te explico. Se traduce así en el español. El arrebatamiento es parte de la venida. La única diferencia, ¿cómo te llamas, Jeremy? Es la postura que existe en cuanto cuándo va a ocurrir ese arrebatamiento. Cuando Cristo vuelva, va a arrebatar la iglesia. Pero el problema no es el arrebatamiento con relación a Cristo, sino en el arrebatamiento con relación a la tribulación. ¿Será antes, durante o después? Porque aún sea durante o antes, fíjate que en el arrebatamiento la iglesia verá al Señor. La iglesia. Amén. Y cabe destacar, señores, que hay que entender eso. La Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en griego koiné, por lo menos el Nuevo Testamento. Y hay que entender que hay palabras que están allí escritas, que nosotros la entendemos de una manera y realmente es otra cosa. La palabra amor, usted va a encontrar siempre amor cada vez que la Biblia habla. Sin embargo, cuando usted va a ver que es la palabra amor, usted va a ver fileo, usted va a ver eros, usted va a ver diferentes clases de amor. Así que hay que entender eso y acostumbrarse a que la palabra en griego siempre van a estar ahí para ser analizadas. Yo tengo aquí a Néstor en la línea, pero Néstor, yo sí, Polanco todavía no ha respondido. Gracias. Polanco creo que va a responder después que yo haga mi pregunta, que veo que realmente se respondió y entiendo. Si no llenó, perfecto. Mi pregunta va dirigida para el doctor Rafael Polanco. Entendiendo que la palabra tribulación está relacionado a martirio, penuria, me gustaría que el doctor Polanco nos diga si en el contexto de la carta a los Gálatas, los cristianos estaban padeciendo tribulación y para qué fecha en específico los creyentes en Jesús pararon la persecución o dejaron de perseguirlo. Es mi pregunta para el doctor Rafael Polanco. Pero ¿usted se refiere exclusivamente a los Gálatas o exclusivamente a los creyentes en general? Los creyentes en general. Okay. Obviamente basado en el contexto del libro de los Gálatas.
Bien, la persecución en sí fue como una ola del mal, como las olas del mal, que inició prácticamente después de la muerte de Cristo y resurrección, de la muerte y resurrección de Cristo. Comenzó la persecución contra lo del camino, lo que postulaban la fe de ese Cristo que mataron y que supuestamente, según algunos, resucitó. En el primer siglo, realmente la iglesia tuvo persecución, pero fueron mínimas por los judaizantes, por lo de la ley. La persecución contra la iglesia aparece a partir del segundo siglo y llega hasta mediados, hasta el año 300 y algo, 315, 311 más o menos, del tercer siglo. Ahí la persecución cesaron. Pero durante esos 200 años, del siglo I al siglo III, las persecuciones iban, en un momento se ponían fuertes por un emperador, en otro bajaban, y así sucesivamente. No fue una persecución continua siempre. Habían emperadores que le dieron un poco de paz a la iglesia, otros fueron mucho más fuertes. Ahí hay una lista de 10 emperadores que están en la historia, que fueron los que más daño le hicieron a la iglesia, supuestamente, los que más persiguieron a la iglesia, pero fueron los que más lograron para que la iglesia creciera, porque en esos periodos fue que la iglesia más creció. Néstor, tu pregunta solamente era para el doctor Polanco, ¿verdad? Claro, ya que estamos basados en historia, es bueno que sepan que hubo un periodo de tiempo donde la iglesia dejó de ser perseguida y a veces no ubicamos los contextos y hacemos muy mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Contexto histórico muy importante. Eso, pero Polanco, para que Jeremy no se sienta aludido, contéstele la pregunta. Perdón que interrumpa, yo mandé un mensaje en el grupo explicando el por qué en realidad. Porque yo voy a responder, varias cosas. Yo voy a responder, Y si me dejara terminar, la pregunta, bueno, también se... Papi, a ver. Tome en cuenta el factor del tiempo, hermano. Vale, está bien. ¿Ya puedo responder? Sí, maestro. Bien. Cuando usted analiza la pregunta que usted hizo, usted va a encontrar que hay dos paredes. Una pared es la que ha sostenido desde el principio de la historia del cristianismo hasta hoy, que Cristo viene por segunda vez, no por tercera, ni dividen el rato en una y otra cosa. Pero hay otro grupo de personas que a partir del siglo XVIII en adelante se acuñó la creencia de que Cristo va a venir secretamente y se va a llevar a un grupo de personas y después va a venir a regresar 7 años más, como decía el doctor Soriano ahorita, basado en supuestamente la última semana de Daniel. Y entonces cuando venga en la segunda venida, ya eso sería una segunda venida. Yo decía en mi presentación que aunque los ratistas, como le llama el doctor Soriano, no hablan de tercera venida, en esencia eso es lo que ellos presentan, que Cristo viene una vez y esa vez se lleva a la iglesia supuestamente secretamente y regresa 7 años después. Eso en matemática, eso son 3 venidas, no son 2. Wilfredo Santana, lo tengo ahí en la lista hace rato. El pastor Elías, luego detrás, por favor. Wilfredo Santana. Sí, buenas noches, bendiciones para todos y para todas. La pregunta mía es la siguiente. Durante algunas disertaciones y comentarios que escuché, ¿verdad? Decir que Cristo viene con la iglesia. Entonces, si Cristo viene con la iglesia, ¿qué sentido tiene entonces que los muertos en Cristo van a resucitar primero? Y si esos muertos en Cristo, si no son parte de la iglesia, ¿cómo se explica eso? De que Cristo viene con la iglesia en esa venida y que los muertos en Cristo resucitaremos primero, van a resucitar primero. ¿Cómo se explica eso? Porque supone que esos muertos también son parte de la iglesia. Alguien, por favor, de ambos expositores que me aclare ahí. Que la resurrección de los muertos, escuche bien, tiene un objetivo.
Número uno, especialmente con los que resucitan. En el caso de la pregunta que hiciste, la primera resurrección, voy a especificar la primera resurrección que habla Apocalipsis 20, tiene un objetivo y es encontrarse con Cristo, si se puede decir así, porque ya estoy saliéndome de mi postura, porque estoy haciendo ya un resumen prácticamente general. La resurrección tiene un objetivo. Por ejemplo, nosotros creemos que hay dos resurrecciones, la primera resurrección y la segunda resurrección. Dios no va a recibir a nadie sin su cuerpo, especialmente glorificado, en el caso de los que resuciten, los muertos que murieron en Cristo, que van a recibir un cuerpo glorificado, y también los que van a resucitar para ser o participar lo que se llama en el juicio del gran trono blanco, que es un juicio de condenación. Daniel 12 dice lo siguiente: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. ¿Para qué? Unos para vida y otros para condenación. Vámonos a Cristo también. Cristo dijo en el libro de Juan, capítulo 5, dijo: porque vendrá la hora en que todos los que están en el sepulcro escucharán la voz. Unos saldrán para vida y otros saldrán para condenación. Yo lo que creo que la resurrección tiene un objetivo predefinido para cada grupo. Ok. Bien, yo estoy 100% de acuerdo en lo que postuló el maestro Soriano. Lo único es que yo creo también que hay dos resurrecciones. Una resurrección para vida, que según el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 5, amén, dice que en la segunda venida de Cristo van a resucitar los primeros muertos para vida. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, cuando Cristo venga, van a resucitar los muertos buenos y después al final resucitan los muertos malos. Yo estoy de acuerdo con la postura de Soriano ahí, aunque algunos de sus estudiantes van a gritar por esa interpretación. Pero, claro que sí. Esa Sí. es la cosa. Mi distinguido moderador, no sé si ambos expositores captaron el preámbulo. Escuché decir que Cristo en su venida viene con la iglesia. Entonces, ¿cómo se explica que si Cristo viene en su segunda venida con la iglesia, cómo es que vamos a también, van a resucitar primero los muertos en Cristo si ellos también son parte de la iglesia? Ahí fue la disyuntiva. Permíteme. Yo entendí Resúmesela. Escucha, tu pregunta no es difícil. Escucha. Se supone esa parte ahí que yo ahí voy. Se supone que si vienen, primero resucitaron. Claro. O sea, estoy dando un término general. Nosotros los raptistas creemos que el arrebatamiento de la iglesia, que involucra también en la resurrección de los muertos en Cristo, ocurre antes de la tribulación. Pero también para aquellos que creen que no hay rapto y que Cristo en su segunda manifestación, su erjomai, no su parousia, va a ver la resurrección, los dos estamos montados en el mismo caballo con esa diferencia. O sea, no es que Cristo viene y después resucita. Se supone que hay una resurrección primero y esa resurrección de esos muertos, cuando resuciten y su cuerpo sea glorificado, tienen su encuentro con Cristo en el aire y vuelven para atrás con Cristo. Esa es la postura tanto de los pre como de los post. Espérate, Soriano, yo pienso que vamos a asegurar todavía él no está de acuerdo con pregúntale si lo que él quiere saber es esta pregunta. La voy a hacer en la manera que él la hizo. Si Cristo viene con la iglesia, ¿verdad? Y la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, la pregunta que él quiere saber es si los muertos cuando se mueren están en el cielo. Eso es lo que usted quiere saber, ¿verdad? ¿Cómo es que lo van a resucitar? Es que están cruzando dos temas, señores. Es que la iglesia, él está hablando de la iglesia, ¿verdad? Ok. Se supone que en algún momento esa iglesia, antes de venir con Cristo, fue resucitada. Eso es todo, hermano. Por eso es el aclarando. Yo vi que el maestro Polanco hizo así. Eso no tiene problema, eso. No. Se sobó los dedos ahí, ¿verdad? Usted entendió, Wilfredo. Okay. El asunto es, o sea, fíjate que cómo ahora él retoma, tomando en cuenta el preámbulo que yo hice, porque es un asunto de lógica racional. Si Cristo viene con la iglesia,
¿cómo se explica entonces que los muertos en Cristo resucitarán primero para entonces encontrarnos con él en las nubes? Ya que los muertos en Cristo son también parte de la iglesia. ¿Me doy a entender? No. Yo entendí lo que él dijo, por eso respondió. Estuvo claro lo que Estuvo pregunta claro. hermano Jeremy. Está claro lo que pregunta hermano Wilfredo, está claro, y perdonen por mi intromisión. Está claro lo que pregunta. Soriano dio una respuesta también bien clara, donde él dice que antes de que venga la iglesia con Cristo, primero resucitan ellos y después que vienen. Eso es lo que él quiere plantear desde su cosmovisión, el doctor Soriano. Tú dices, ¿cómo puede connotarse los muertos en Cristo primero y la venida? Y Soriano dice, bueno, primero resucitan y después vienen con él. No que están en el cielo, en el infierno, en ninguna parte. Solo que primero se levantan y después vienen con él. Eso es lo que dice Soriano. Pero la pregunta de Wilfredo Santana, realmente, yo creo que Wilfredo Santana, usted oyó lo que dijo Wilber Ciprián. Yo creo que esa pregunta, estoy haciendo un hincapié con él, porque creo que es de interés para todo aquí. Gracias por la distinción, amado. Gracias. Wilfredo Ciprián, fíjese, lo que Wilber acaba de decir es muy importante para definir esa posición, porque es una posición, acuérdese, no estamos diciendo que va a suceder. Wilber le acaba de explicar que los muertos resucitan, ¿verdad? De acuerdo. Se van con Cristo en el aire. Como dije, señores, es un punto doctrinal a través de una interpretación, dependiendo de cómo lo vea la persona y la posición que tenga, es el punto de vista que te va a dar. Entonces, claro, vamos a pasar al pastor Elías, que creo que también tiene una pregunta. No sé a quién se la va a hacer de los dos, si es a los dos. Vamos a hacerlo rápido. Pastor Elías. Mi pregunta es para el pastor Rafael Núñez, para Polanco. Adelante. Según el orden de los acontecimientos bíblicos, Apocalipsis 6 en adelante, hablando de lo que es los sellos, trompetas, todo lo que acontece según el orden bíblico hasta lo que es la boda del Cordero y el milenio. ¿En qué momento de la historia sitiamos el tiempo de la ira y de qué ira nos va a librar Dios? Amén. Bien, esta es la interpretación futurista que yo tengo sobre esa pregunta. Nosotros creemos que en la segunda venida de Cristo se va a celebrar lo que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Simultáneamente, segunda venida y arrebatamiento de la iglesia. Y ese mismo momento es el día de la ira de Dios. La ira de Dios y la gran tribulación son dos cosas totalmente diferentes. De ese día de la ira de Dios es que Dios va a librar al creyente, de ese día. Porque ese día los juicios no son para el creyente. Y cuando escuchamos hablar y enfrentamos que la iglesia no está supuesta a pasar por la gran tribulación, yo quiero decirle que si la iglesia pasa o no pasa por la gran tribulación, no es un problema para el creyente que ha creído en Cristo. ¿Por qué? Porque ello hay una promesa de que nos va a librar. Cristo nos va a librar, o sea, vamos a ser guardados en medio de los juicios. No importa cuáles juicios sean, nosotros vamos a ser guardados. El creyente no se puede preparar para escapar, tiene que prepararse ¿para qué? Para lo peor. Porque si llega el momento y usted no está preparado, entonces sería un problema para usted. Entonces, nosotros, los creyentes, vamos a ser guardados. Esa es la palabra, guardado. ¿De qué? Del día de la ira. Es un día, no es un periodo de tiempo, como muchos han interpretado para decir que la gran tribulación y la ira es lo mismo. No, la Biblia habla del día de la ira de Dios, el día de la ira de Dios. Así que ese día es el que vamos nosotros a ser guardados. Y eso es justamente en la segunda venida de Cristo. Bien, la última parte que expresó en la segunda venida de Cristo. Recordemos que la segunda venida de Cristo es para instalar el milenio.
según lo que expresa Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20. Si Él viene a instalar el milenio, entonces, ¿cómo decimos que todo acontece en un mismo lugar, es decir, en la segunda venida? Cuando estamos hablando que la segunda venida, Él viene a establecer el milenio. Y usted está hablando que en un mismo acontecimiento, o sea, en un mismo lazo de tiempo, se establece el arrebatamiento, se establece la transformación de los creyentes, se establece la ira. Entonces, si estamos en el mismo lugar, ¿de qué ira nos está librando? O sea, vuelvo y le explico. La ira de Dios está relacionada con la purificación de la tierra. Purificación de la tierra. La tierra tiene que regresar a su estado original. Entonces, los juicios que van a caer es sobre la tierra y la tierra va a ser que purificada. Es la razón por la cual todo eso tiene que suceder en un mismo día. Es un mismo día. En todos los textos que habla de la ira, está hablando del día de la ira de Dios. El día de la ira de Dios. El día de la ira de Dios. No, porque aún fuera un día o varios días, recuerde que Él está enlazando en un solo lazo de tiempo. Está bien, vamos a hacer algo. Miren, señores, yo como moderador, porque son dos amigos míos los que están aquí. Pero permiso. Yo he abusado del tiempo. Porque yo lo que estoy es queriendo redimir el tiempo de ustedes. Pastor Polanco quiere hacer su exposición final y realmente también le tomé el tiempo a usted mismo, doctor Soriano, porque era de 1 hora. Y yo, la pregunta eran 15 minutos, señores, 15 minutos y tenemos casi 1 hora en la pregunta. O sea, para el Zoom, no sé si Soriano luego de ahí tenga que salir o lo que sea, pero para que él cumpla con su horario, yo creo que ha contestado bastante y el maestro también. Yo todavía tengo aquí, para que no se piensen que se quedaron con la mano levantada de balde, tengo aquí a Edison García, a Daniel Caicedo, a David Familia, a Gonzalo y a Dauris Marte. Pero como ustedes entienden, como lo que acabo de decir, eran 15 minutos de pregunta y yo me sobrepasé. O sea que... Yo estoy de acuerdo en que hagamos la conclusión. Amén. Ok, ahí va la mía. Después de todo lo que hemos escuchado, todos los grupos, tanto los que creen que la iglesia se va antes de la tribulación, los que creen que la iglesia se va a la mitad de la tribulación y los que creen que la iglesia se va al final de la tribulación, postulan todo que el libro de Mateo, capítulo 24, verso 36, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo en gloria. Repito, la segunda venida de Cristo en gloria. Lo que dice es lo siguiente, que nadie sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a regresar. Todos estamos de acuerdo en eso. No hay un consenso general en eso, de que nadie sabe ni el día ni la hora. Ahora, como lo que propone mi contrincante aquí, el doctor Soriano, que según la creencia de los ratitas, la iglesia va a ser levantada antes de la gran tribulación para durar un espacio de 7 años en el cielo. Yo voy a aceptar eso sin ningún problema. Lo voy a aceptar. Ahora, quiero aclarar algo. Que el mundo entero, el planeta Tierra, está lleno de cristianos por donde quiera. Unas naciones tienen mucho y otras no tienen tanto. Pero estos cristianos están diseminados por todo el planeta y tienen diferentes tipos de trabajo. Hay unos que se dedican a ser capitanes de barcos. Otros son pilotos de aviones. Otros son guías de trenes. Y hay una gran cantidad de choferes que son cristianos. Entonces, el día que suceda el rapto de la iglesia, como lo proponen mi hermano Soriano y los que lo acompañan en esa teoría, ese día será un día catastrófico para la raza humana. Repito, el día que suceda el rapto de la iglesia será una catástrofe, óigame bien, a nivel global. Aviones que son piloteados por pilotos cristianos se quedarán sin piloto. Trenes que son guiados
por cristianos que se van en el rapto, se quedarán sin el guía que lo lleve. Barcos se quedarán sin capitanes. Y ya usted sabe, los cristianos tenemos carros y estamos regados por el mundo entero. Los accidentes que sucedan el día del rapto de la iglesia, los accidentes que sucedan serían de carácter global. Óigame bien, los muertos van a estar tirados por donde quiera ese día. Oiga, el rapto de la iglesia va a producir miles y miles y miles, millones de muertos. Va a producir el rapto de la iglesia. Ahora, todo aquel que haya cogido una Biblia en la mano y haya escuchado alguna enseñanza con respecto a los eventos del fin, sabe que a partir del momento en que suceda esa catástrofe de carácter global, nada más tiene que contar, solamente tiene que contar 7 años. Y sabe exactamente el día y la hora cuando Cristo va a regresar. El rapto de la iglesia viola en su totalidad las palabras de Cristo de Mateo 24:36. Nadie sabe ni el día ni la hora. No se sabe hoy. Pero la teoría del rapto le pone fecha y hora y día al día de la segunda venida de Cristo. Y si ese punto es violable, eso me dice a mí que tenemos que revisar esa teoría. Tenemos que revisarla de nuevo. Tenemos que revisar la teoría del rapto de la iglesia. Porque si todo el mundo está de acuerdo en que el rapto es 7 años antes de la gran tribulación, entonces todo el mundo que quede vivo va a saber que dentro de 7 años va a ser el regreso de Cristo. Y Cristo dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie lo sabe. Es decir, que los que postulan esta teoría del rapto tienen entonces que explicarlo a nosotros, porque ya la palabra secreta no le cabe. Ya fue eliminada del programa. Ya todo el mundo sabe que el día que Cristo venga va a venir con aclamación de trompeta, con voz de Dios, va a venir con ruido. Lo que ellos le llaman rapto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. En su verso 17 hay un gran sonido y un gran ruido, lo que indica que no puede ser secreto. Entonces, aparte del gran ruido que va a haber, aparte de las innumerables muertes que va a producir el rapto de la iglesia, los que postulan el rapto tienen que explicarnos a nosotros cómo entonces que el verso de Mateo 24:36 va a dejar de tener valor. Cierro con esto. La teoría del rapto no tiene sentido ni lógico ni escriturario. No hay base bíblica para postular que la iglesia va a ser levantada y va a regresar 7 años después. ¿Por qué digo esto? Porque el maestro Soriano dijo ahorita que él estaba presentando 2 pasajes para decir que esos 2 pasajes hablan del rapto de la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Él decía que la iglesia regresa con Cristo basado en primera carta a Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Porque ahí habla de santo. Señores, en ese mismo verso, el coloso Pablo le está diciendo a ellos, manténgase firme y en santidad e irreprensible para cuando Él venga. ¿Cómo es posible que a ellos le va a decir que se mantengan firmes y en santidad para cuando Él venga? Y ahí mismo lo va a traer como santo a ellos. Es imposible. No se puede agarrar un texto y sacarlo por los pelos para decir que ese texto es lo que apoya mi teoría. No se puede. No, señor. Hay que leer la narrativa completa para poder sacar una buena exégesis. No, la palabra santo
para según ellos, donde quiera que aparece la palabra santo, se está refiriendo a la iglesia. Pues sí, te voy a aceptar que la palabra santo se refiere a la iglesia. Pues ahí, en ese momento, dice que cuando Cristo venga con su santo, le está hablando a los mismos santos que están ahí presentes vivos. Cierro con esto. Yo respeto toda la teoría, pero esta del rapto de la iglesia no tiene sentido. No tiene lógica, porque desbarata la propia palabra de Cristo. Después que Cristo habla en Mateo 24, versos 29 y 30, en el 36 dice, tengan presente, nadie sabe ni el día ni la hora. Si nadie sabe ni el día ni la hora, entonces aquí hay un problema, porque lo que no quedemos, que no nos vamos en el rato, lo que no nos vamos a escapar, vamos a saber el día y la hora. Entonces ahí hay un problema con ese verso. Fin de la cita. Exactamente. Bueno, hermano, miren. Número uno, para concluir, vamos a desmentir en mi conclusión algunas cosas. Número uno, los raptistas nunca hemos dicho que el rapto será secreto. El raptista que lo diga está mal orientado. Yo mismo lo he dicho. El rapto nunca será secreto. Se va a sentir. Miguel Roxer, apologeta español, lo ha dicho en muchísimas conferencias. Ahora mismo uno de los más grandes raptistas de esta postura ha dicho eso, que no va a ser secreto. O sea, lamentablemente fue una mala interpretación de mucho tiempo. Número dos, nosotros nunca hemos dicho, los raptistas, nunca hemos dicho que hay un día, una hora específica. O sea, las 70 semanas de Daniel tienen un cálculo que son literalmente comprobables por la matemática y el tiempo, el día, la hora y todo. Ahora, el día, ¿verdad? Cuando Cristo vuelva, eso no lo sabe nadie. El rapto puede ocurrir hoy. Y si creemos que falta una última semana, ni contándolo podemos saber, porque no podemos violar las escrituras. ¿Cuál es mi conclusión? Para que no se vaya un tirial y una cosa rara. Lo siguiente. Nosotros los raptistas respetamos todas las posturas. La pre, la post, perdón, la mid, la post y la que no creen en el arrebatamiento tampoco, ni nada de eso. Sin embargo, no aceptamos que se diga, como dijo el doctor Polanco, que nuestra postura tiene 200 años de existencia. Cuando aquí como conclusión, que el tema del rapto es más antigua de lo que mucha gente cree. Desde el 130 después de Cristo se escucha el caso del arrebatamiento, del levantamiento. Concluimos nosotros que el tema no inicia con Nelson Derby. Es una falacia lógica, ya que la supuesta visión de Margaret McDowell fue en el año 1830 y ya en el 1827 Nelson Derby está creyendo en el rapto. No fue Irving, porque Irving no cree un rapto secreto tampoco, eso está demostrado. También concluimos que nuestra teoría del rapto pre no comienza con la acusa, porque la acusa en los 3 tomos no habla de esto. Señores, lo que queremos nosotros los raptistas es simplemente respeto para nuestra postura, que ya veo que no lo hay. Entonces, hermano, ya que estamos nosotros presentando nuestras posturas ante todos ustedes, yo quiero que ustedes sepan de forma de conclusión 3 cosas. El arrebatamiento pretribulacional sí tiene base bíblica. Número 2, el arrebatamiento pretribulacional sí es antigua. Y número 3, el arrebatamiento pretribulacional, ninguno de sus expositores nunca han manejado eso a nivel de cálculo. Solamente quería decir eso. Dios bendiga. Cátedra, hermano. Aquí han habido 2 exponentes. Mire, déjeme decirle, yo me siento orgulloso de haber escuchado a estos 2 paladines. De verdad que sí. De verdad que sí. Yo escuché al profesor Soriano dando una respuesta apoteósica. Por ejemplo, cada traducción responde a una línea. Si usted va a la Reina Valera tiene textos que responden a una línea eminentemente evangélica. Usted se va a la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, y responde a una línea eminentemente católica. Entonces usted no puede utilizar textos bíblicos para refutar algo de alto nivel como esto. Gracias.